que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado oculta, que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de él todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En esta mañana quiero que meditemos bajo el tema el borde del talit o el manto de oración. Oremos y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Bendito Señor Jesús, en esta mañana yo te doy gracias, Padre Celestial, por el enorme privilegio que tú me das un día más estar en tu casa, poder adorarte, poder exaltarte, mi amado Señor, pero también, Jesús, poder traer el consejo de tu palabra. Te pido, Rey de la Gloria, que me ayudes a comunicar este mensaje tal y cual lo pusiste en mi corazón, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda germinar en cada uno de los que estamos presentes, Señor, aún de aquellos que no vinieron, Padre Celestial, y atesoremos esta palabra y la pongamos por obra, mi amado Señor. Habla, Señor Jesús, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, y que el Señor me les bendiga y muchas felicidades por estar acá en la casa de Dios. En el tiempo antiguo, hermanos, tocar el borde del manto, ya sea de un rey, de un sultán o de un maestro, en contextos antiguos, especialmente en culturas del Medio Oriente y orientales, tenía un significado profundo. Significaba que cuando usted tocaba el borde de una persona prestigiosa, usted estaba diciendo, le estaba dando honor, respeto, sumisión, o estaba pidiendo un favor a esta persona. Ese era el símbolo. También tocar el borde del maestro también tenía que, era un respeto absoluto, reconocimiento del poder o sabiduría y sumisión hacia esa persona. Ese era el significado que tenía en el tiempo en el cual esta mujer vio a Jesús, y dice la Biblia que ella tocó el borde del maestro. En ese tiempo, cuando quizás alguien de repente miraba a un rey, se postraba delante del rey, tocaba su borde y le estaba diciendo: yo respeto tu autoridad, reconozco tu poder y sabiduría y yo me someto a tu voluntad. Eso significaba. Esta mujer, hermanos, ella reconoció quién era Jesús. A Jesús nadie le había dicho este rey, porque él no tenía títulos. Se lo dieron cuando estaba en la cruz y no le dieron rey de los judíos. ¿Pero por qué le decían así? Porque la gente creía que el rey que ellos esperaban iba a venir a derrocar los reinos terrenales, pero no conocieron verdaderamente que él era el rey de reyes y él era dueño de todo lo que usted y yo vemos. Pero esta mujer, dice la Biblia, que ella se abrió camino en medio de la multitud. Ella entendió quién era a quién iba a tocar, y cuando ella estaba tocando ese borde, sin duda alguna, ella se sometió a su voluntad, reconoció su poder y le dijo: aquí estoy. Aunque Jesús no se dio cuenta físicamente quién lo había tocado, pero él supo que algo había salido de él. Y en medio de la multitud, él comienza a preguntar: ¿quién me ha tocado? Viene Pedro, que era el más, podemos decir, el más buzo, o de repente el más salido también. Le dice: Señor, ¿y cómo dices quién te ha tocado? Si aquí hay un montón de gente, todo el mundo te aprieta, todo el mundo puede tocarte de repente. Pero Pedro no entendía en realidad lo que Jesús estaba preguntando. También el tocar el borde de un manto, ya sea de un rey, de un sultán o de un maestro, significaba tener una petición de gracia y misericordia. Y no hay duda que esta mujer, hermanos, fue una de sus actitudes. Ella pedía gracia y misericordia al Rey de Reyes. Ella entendió que quien andaba ahí no era cualquier cosa, era el Rey de todo el universo. Otra
otro contraste que se le daba al tocar el borde de cualquier persona significante en estas culturas era tener un contacto con lo sagrado y con lo digno. Imagínense, esta mujer dijo: cuando yo toque, yo sé que ahí hay algo poderoso, ahí hay algo sagrado. Ella entendió la magnitud de que significaba esto. Quizás para nosotros no signifique mayor cosa, porque podemos ver personas importantes y nosotros ninguno hemos visto esa actitud o esa acción en nuestro medio, pero no así en ese medio, que esta mujer entendió quién era el que estaba portando ese manto. Y en la cultura islámica y oriental, como les digo, el manto representaba autoridad espiritual, divina, el acercarse a lo divino por medio de tocar el borde. Y en algunos casos discípulos tocaban el borde del manto de su maestro como signo de obediencia y devoción, de sumisión hacia ese maestro. Pero para los que son los judíos, el manto que Jesús portaba, en Números 15:38 lo vamos a leer, qué significaba el manto que Jesús portaba. Vamos a Números 15:38. Quiero que entendamos bien, para que comprendamos que no simplemente era tocar el borde, sino lo que significaba y cómo esta mujer explotó todo eso. Números 15:38. Habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestros corazones y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, y yo Jehová vuestro Dios. Para los judíos significaba que ese manto era el manto de la oración. No solo lo portaba el Rey de Reyes, sino que su manto, la vestidura que él portaba, era símbolo de oración. Hermanos, hoy en día yo sé que nosotros queremos milagros, queremos ver lo maravilloso, pero ¿sabe qué? Necesitamos volver y, como esta mujer, decirle: Señor, yo necesito tocar el manto de la oración. Y como usted y yo nos sometemos a su voluntad, cada día buscarle, cada día estar orando, cada día estar intercediendo. Y los flecos que el manto que portaba Jesús y todos los judíos de la época, ¿qué significaban? Esos flecos recordaban los mandamientos de Dios y la conexión con lo divino. Esta mujer, cuando vio a Jesús, no simplemente vio a un rey y le dijo: yo me voy a someter a tu autoridad. No simplemente ella iba a tocar a lo loco cualquier manto, sino el manto del Rey de Gloria, del Dios Todopoderoso que se había manifestado en carne, y sabía que si ella tocaba ese manto, algo milagroso iba a suceder. Usted y yo, para ninguno es algo nuevo saber que por medio de la oración vamos a recibir milagros, pero sabe que nos cuesta orar. ¿A cuánto les cuesta orar? ¿Verdad que cuesta orar, hermanos? Cuesta, hermanos, pero es ahí donde usted y yo cada día le decimos: Señor, aquí estoy. Es cierto, me cuesta, pero aquí voy a estar. Recuerdo cuando en mis 2 embarazos, cuando nosotros orábamos en la mañana, yo siempre me quedaba dormida en el altar. Yo oraba quizás mis 15 minutos, de ahí toda la oración que conjuntamente con mi esposo hacíamos, yo me quedaba dormida. Pero ¿cree que Jesús no miraba en bien que por lo menos intentaba estar ahí? Era peor que yo me quedara en cama. Y como les digo, la túnica, el manto que Jesús portaba, para los judíos se llama talit, que significa o representa la oración para nuestras vidas. Esta mujer, ella supo: me someto a autoridad, yo quiero buscar tu misericordia, porque era lo que implicaba
tocar el borde de cualquier poderoso, de cualquier sultán, de cualquier rey de la época. Pero no solo eso, no era cualquier manto el que esta mujer tocó, sino el manto donde se representaba la oración. Jesús, hermanos, es un ejemplo de oración. La Biblia dice que antes de empezar todo su ministerio, Él ayunó y oró 40 días. Y a nosotros nos cuesta, estamos acá unas horas, desde las 8:30 aproximadamente, 2:30, le dedicamos a Dios y gloria a Dios, porque sabe que las demás iglesias, una lo más tarde que van terminando, 12:30, y nosotros cada día le decimos, Señor, aquí estamos, queremos someter esta carne. Seguimos este mes con los ayunos ya por sociedades, hermano, vengamos acá, porque estamos sometiendo la carne y tomándonos y pidiéndole al Señor que su manto pueda cubrir nuestras vidas a través de la oración. Y cuando lo milagroso venga a actuar en nosotros, va a ser porque hemos pasado una buena temporada en oración. La Biblia dice en Mateo 6:6, cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A todos nos gustan las recompensas, pero no nos gustan los sacrificios. Es cierto, nosotros queremos que cuando nosotros hagamos algo, la gloria de Dios descienda, que hayan milagros, prodigios, sanidades, pero ¿cuánto tiempo hemos pasado en lo secreto con nuestro Padre Celestial? Hermanos, ¿verdad que como les digo, nos gusta eso? Yo amo la gloria de Dios, y cada vez que la gloria de Dios desciende, yo trato de aprovechar esa gloria. ¿Sabe por qué? De repente hay momentos, hay temporadas en que usted está afligido, que ni la gloria de Dios puede sentir. Por eso cuando usted y yo sintamos la gloria de Dios, metámonos en la gloria de Dios para aprovechar esa temporada. Pero para tener la recompensa, para que el Señor en público nos dé a conocer que Él verdaderamente está con nosotros, necesitamos tomar nuevamente y tocar el manto de la oración cada día y poder decirle, Señor, aquí estamos, nos sometemos a tu voluntad. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no comprendemos, hay cosas, Jesús, que ni tan siquiera me gustan cómo están sucediendo, pero aquí estoy. Señor, tú sigues teniendo el cuidado. Esta mujer, dice la Biblia, que ella había sido afligida por este azote que ella tenía 12 años. Mis hermanas me van a entender, 12 años con flujo de sangre. Usted se imagina un flujo sin parar. ¿Qué fuerzas ha de haber habido en esta mujer después de 12 años? Todas las que estamos acá podemos decir, los días que nos toca ver nuestro periodo, muchas veces se nos baja, todo se nos baja, nos cambia el humor, cambiamos de todo. Usted se imagina esta pobre mujer 12 años viviendo esto. 12 años donde en aquel tiempo, cuando la mujer tenía su periodo, no tenía la libertad de estar en una reunión así, tenía que excluirse porque se consideraba inmunda. 12 años donde esta mujer, la Biblia dice que había gastado todo su dinero. No sabemos si era poco o mucho. La Biblia dice gastó todo lo que tenía y nadie la había podido curar. Y ella quizás escuchó de Jesús, escuchó que había un hombre que tenía poder y autoridad para dar vista a los ciegos, escuchó que había un hombre que estaba haciendo cosas inimaginables en la tierra. Y cuando ella escuchó que este hombre iba a pasar por la ciudad, dice la Biblia que ella se acercó, hermano, se abrió camino en medio de la multitud. Usted se imagina aquella mujer sin fuerzas, quizás ya no había esperanza para ella, porque ella ya había intentado de todo, pero dijo, aquí está este rey y yo reconozco su poder, su autoridad. Hay otro evangelio que dice, si tan solo yo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Pero no cualquier manto, sino el manto de la oración que nuestro Señor Jesucristo portaba. Y a través de esa acción, el Señor, ella ni
Jesús no la vio directamente. Jesús tuvo que preguntar: ¿quién me ha tocado? Porque ha salido poder de mí. Viene esta mujer, ella se sintió apenada, ella sentía vergüenza y podía sentir que hasta Jesús la podía reprender. Y cuando Jesús comienza a preguntar, ella levanta la mano: fui yo, Señor, fui yo quien te toqué, Jesús. Y comienza a explicarle todo lo que ella había sufrido, todo lo que ella había aguantado por 12 años. Pero ¿sabes qué, maestro? Le dijo: solo toqué el borde de tu manto y el flujo cesó en mi vida. Ella reconoció que el Dios manifestado en carne estaba en ese lugar, que todo lo milagroso se ocurría a través de la oración. Hermanos, yo no sé qué usted y yo estemos enfrentando, pero necesitamos tocar nuevamente ese borde del manto de Jesús, que nos simboliza la oración, el borde del talit, el manto de la oración, para ver lo milagroso en nuestras vidas. Escuchamos el testimonio de nuestra hermana Sonia. Dijo: yo estuve orando y estuvimos orando por su primo. Dios lo ha sacado en victoria. Esta semana ha sido también difícil para mi familia. Mi hermano me comunicaba, no recuerdo qué día fue exactamente, pero su hijo aproximadamente tiene 15 años, es 2 o 3 años mayor que Esthercita. Él tuvo un accidente en su motocicleta allá en Estados Unidos. Él iba manejando bien, dice, pero de repente un hombre, él hizo un mal viraje y se pasó llevando al niño. Le quebró las 2 piernas, le dislocó la cadera y él estaba afligido porque a él lo iban a meter a cirugía. Y me dice: Julie, por favor, oren por mi niño. Yo no sé qué es lo que va a pasar con él. Inmediatamente nos pusimos a orar por él y a decirle: Señor, ten misericordia de ellos, que ellos un día te puedan conocer. Esa es una de mis peticiones. Cada día yo le digo: Señor, que mi hermano, su familia te pueda conocer. Y sabe, muchas veces lo van a conocer a través de las pruebas y las dificultades. Yo le decía a él: ¿sabes qué? Dios lo ha librado de la muerte, porque los accidentes de moto son fatales. La mayoría pierden la vida, pero en medio de todo la oración sigue teniendo la respuesta para nuestras peticiones. A él va a pasar un proceso doloroso de recuperación. Yo les digo, lo único que yo puedo hacer es seguir orando, seguir tocando el borde del maestro a través de la oración para que él obre en sus vidas. Yo no puedo ir allá, yo no les puedo dar dinero porque no tengo, les digo, pero sí puedo orar. Y me dicen ellos: gracias por las oraciones que hacen para mi hijo. Hermanos, siempre oremos, y cuando alguien nos diga: por favor, llévenme oración, usted tómelo como una carga y un compromiso, porque ellos saben a quién nosotros servimos, y cuando ellos reciben la respuesta se van a acordar: yo le dije a ella que orara por mí y Dios obró porque esta persona oró por mí. Necesitamos, hermanos, nuevamente volver a lo básico, a lo sencillo. Simplemente, si nosotros queremos ver cosas grandes, todo sigue estando en la oración. Creo que la iglesia se ha sostenido todo este tiempo porque no hemos parado de orar. Hermanos, si usted se recuerda, hicimos un compromiso todos escogimos un día, aunque tenemos que orar todos los días, pero especialmente el día que usted escogió, no se le olvide seguir orando e intercediendo por esta obra local. Dios nos está bendiciendo, Dios nos está ayudando, pero ¿sabe cómo se consigue todo eso? A través de la oración. No podemos parar. Estos meses atrás, por las actividades, no se prosiguió con los ayunos, pero este mes seguimos con los ayunos por sociedades. Es decir, todos los domingos va a haber un ayuno aquí en la casa de Dios, un clamor para nuestras vidas, para los nuestros y para la obra de Dios en este lugar. Esta mujer, como les digo, ella supo a quién iba a tocar. Todos en el tiempo antiguo, todos aquellos que reconocían el poder de nuestro Señor Jesucristo, querían tocar y estar cerca de Él. Cuando tenían un problema, una dificultad, iban donde Él y querían obtener lo milagroso. Es lo que usted y yo hacemos a través de la oración. Hoy ya no lo tenemos físicamente, porque si lo tuviéramos físicamente lo fuéramos a buscar, porque sabríamos que
porque en Él estamos completos. Pero gloria a Dios porque Él está en todo lugar y a través de nuestra oración podemos encontrarlo y también recibir el milagro que tanto estamos buscando para nuestras vidas. Si leemos, vamos a leer qué es lo que estaba pasando antes de que esta mujer lo tocara. En el versículo 40, 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo. Allí hay un intervalo donde aparece la mujer que él iba para la casa de Jairo. Para la casa de Jairo, y este Jairo, usted lee, dice que era una persona importante, alguien que era reconocido en la comunidad, pero ¿sabe qué? Aún él tuvo que ir a hacer la petición, acercarse a Jesús porque había una dificultad en casa. Es decir, que todos en esta vida va a llegar un momento que van a necesitar de Jesús, y si alguien le comunica algo, usted dígale: yo conozco a alguien que te puede ayudar, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Invite a las personas a la iglesia, dígale: allí vamos a orar y tú vas a recibir el milagro, o permítenos venir y orar por ti y tú vas a ser sano. Ese debe de ser nuestra fe. La Biblia dice, él era una persona importante, su hija estaba enferma, pero ¿sabe qué? Aún él tenía que acercarse e interceder ante el manto de la oración hasta nuestro Señor Jesucristo para obtener su milagro. Leemos más adelante en el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino de la casa del principal de la sinagoga decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentar por ella. Pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie se dijese lo que había sucedido. Si Jairo no hubiera buscado a Jesús, si Jairo no hubiera ido a interceder por su hija, ¿qué hubiese pasado con su hija? Su hija habría muerto, la hubieran enterrado, y él había perdido el valor de su hija, hubiese perdido su hija, porque dice la Biblia que era hija única. Ellos no hubieran contemplado el milagro que ellos vieron, lo vieron palpable. Todos se reían, se burlaban, porque Jesús les dijo: ella duerme. Y a Jairo le dice: cree solamente. Le dio una esperanza, le dio una palabra, le dio aliento. Y Jairo, gloria a Dios, hermanos, porque él accionó, él buscó, él intercedió, y decirle, y creyó principalmente cuando todos dijeron que su hija estaba muerta. Él aún siguió creyendo, porque el que portaba el manto, él vio el milagro de cómo esta mujer, 12 años, la misma edad que su hija tenía, ella había sufrido, pero esos 12 años también que Dios le había dado a su hija, dice la Biblia que esos mismos 12 años Dios se los recuperó, les regaló más vida, y ellos pudieron contemplar el milagro palpable de su hija. Pero ¿cómo consiguieron estos? Buscando el talit, el manto de la oración. Jesús portaba eso. ¿Sabe por qué? Porque cada día él oraba, porque cada día él intercedía en su humanidad. Sabemos que él era Dios manifestado en carne, pero en su humanidad sabemos también que él cada día sometía esta carne y oraba. Esta mujer no solo tocó el manto y fue sana, sino dice la Biblia
Biblia que le dijo: Jesús, tu fe te ha salvado. Ella no solo alcanzó la sanidad de su cuerpo, sino también alcanzó la sanidad de su alma. Y eso es lo más importante también que usted y yo podemos alcanzar. Y este hombre, hermanos, al ver cómo Jesús había obrado en esta mujer, también creyó, aunque todos le dijeron: ¿sabes qué, Jairo? Ya no molestes a Jesús, tu hija ya se murió. Jairo, ya no, ¿para qué? Le dijo, tu hija ya está muerta. Pero aún en medio de eso, él siguió insistiendo, porque su hija, en las manos del talit, en las manos de Jesús, aún había esperanza para ella. Y gloria a Dios, porque ellos recibieron el milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos hoy más que nunca, cada día, tocar el borde del talit, decirle: Señor, que la oración se sumerge en mi vida, y poder un día no solo tocar tu borde, Señor, sino ser portadores de ese talit, del manto de la oración. Porque muchos podemos decir: yo oro tanto tiempo, pero ¿cómo reflejamos la oración en nuestras vidas? Oración, más que tratarse de nosotros, se trata de Él. Que Él haga en nosotros, que Él transforme en nosotros, que Él quite lo malo de nosotros. Y cada día lo necesitamos. Ya mi esposo decía: ayer me sacaron de mis casillas y de repente hice algo que no debía hacer, dije unas palabras que no debía hacer, pero por eso necesitamos decirle: Señor, perdóname y ayúdame a someter y a sujetar esta carne. Pero ¿cómo lo logramos? A través de la oración. Por eso necesitamos decirle cada día: Señor, ayúdame a someter esta carne. Todo lo milagroso, hermanos, todo lo que queremos ver, milagros, prodigios, sanidades en nuestras vidas, en esta iglesia, lo vamos a obtener si cada día usted y yo venimos delante de Él y oramos y clamamos. Y todos los milagros, la mayoría de milagros que vemos a lo largo de la Biblia fueron por eso, porque hubo un alguien que intercedió, hubo un alguien que accionó. Los milagros no sucedieron por suceder, los lograron aquellas personas que se movieron en fe, los lograron aquellas personas que quisieron ver algo diferente en sus vidas. Y si no, vemos estos dos ejemplos: Jairo y esta mujer que había sufrido mucho tiempo, ellos fueron en busca de nuestro Señor Jesucristo. Usted se recuerda del ciego Bartimeo. Esto está en Lucas capítulo 18, versículo 38 al 40, más adelante. Leámoslo rápidamente. 18 del 38 al 40. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Dice la Biblia que de igual manera Jesús iba pasando de repente y un ciego comienza a gritar. Él supo que algo diferente, no lo había visto, hermanos, porque era ciego. Solo escuchó, sintió que algo diferente había en él, y él era aquel que portaba ese manto de la oración, el talit, que el poder, lo sobrenatural estaba ahí en Jesús. Y este hombre comienza a gritar, a clamar a gran voz, hermanos. Cuando uno está en la angustia, no va a decir: ayúdenme, hey, ayúdenme. No, cuando uno está en la desesperación, comienza a gritar: ayúdenme, con desesperación, hermanos, porque si usted se está hundiendo, no va a venir delante de Dios con una oración así: Señor, ayuda. No, le va a clamar a Él a gran voz, como este ciego, hermanos. Este ciego nos muestra cómo él necesitaba el milagro. Él no tenía vista, pero tenía boca. ¿Qué le hace falta a usted? Pongamos aquello que tenemos para Dios, y si tenemos todo nuestro ser, muchas veces en la alabanza podemos recibir un milagro. Pero ¿sabe por qué nos recibimos? Porque en la alabanza muchos estamos con la boca callada.
y no estamos dándole la alabanza al Señor, no es por quien esté aquí dándole la gloria a Dios, nos está dirigiendo, es porque yo y usted necesitamos darle la alabanza al Señor. Es por eso que muchas veces cerramos los ojos, porque si vemos al otro que no está cantando, muchas veces quizás nos puede estorbar y decir, ay, este no está cantando, y de repente mejor tratamos de cerrar los ojos para decir, Señor, aquí estoy, yo necesito darte la alabanza. Este ciego no miraba, pero él comenzó a gritar y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la Biblia que todos los que iban le decían, cállate, Bartimeo, cállate. Y dice la Biblia que él más alzaba la voz y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, ¿qué es lo que nos está afectando? ¿Cómo le vamos a clamar al Señor? Cuando hay agonía debemos de alzar la voz y decirle, Señor, yo ya no puedo, por favor ayúdame, dame las fuerzas para seguir adelante. Señor, como este ciego decía, ten misericordia de mí. Necesitamos pedir la misericordia de Dios. ¿Y sabe por qué este hombre tuvo su milagro? Alzó la voz, tuvo fe en Jesús, y aunque otros lo quisieron callar, él siguió persistiendo en lo que quería. Hermanos, no desistamos. Quizás no reciba hoy, quizás no reciba mañana, pero un día Dios va a dar la respuesta. Pero cuando nosotros nos detenemos, nos perseveramos en la oración, es ahí donde la respuesta ya no viene a nuestras vidas. También otro ejemplo que a mí me llama mucho la atención lo encontramos en Mateo 15:28, que nos habla de la mujer cananea. 15 del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a otra región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, porque da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La Biblia nos habla de una mujer que ni tan siquiera era del pueblo de Dios. Era una mujer que no pertenecía al pueblo judío, pero aún así ella supo quién era Jesús. Ella sabía que si estaba cerca de aquel todopoderoso que daba milagros, ella quizás había escuchado de los milagros que él había hecho en otras ciudades, en otras personas. Ella también alzó la voz como aquel ciego y ella comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que los discípulos le dijeron a Jesús, cállala, le dijeron. Ella viene gritando tras nosotros, nos viene poniendo en mal, quizás le dijeron. ¿Qué va a decir la gente que esta mujer viene gritando tras nosotros? Y dice la Biblia que ella más alzaba la voz y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, cuando nuestros hijos están pasando momentos difíciles, la Biblia dice que la hija de esta mujer era atormentada por un demonio. Pero ¿qué hizo esta mujer? Fue siguiendo al manto del talit, el manto de la oración, el Dios manifestado en carne que representaba la oración en nuestras vidas. Ella fue a interceder delante del maestro. ¿Por qué se postraban? Yo les dije al inicio que cada vez que alguien se postraba delante de él, yo acepto tu voluntad, yo estoy pidiendo tu favor y tu misericordia. Y dice la Biblia que Jesús comienza a decirle, ¿sabes qué? Yo no he venido para ustedes. Yo primeramente tengo que salvar a los de mi casa, los de la casa de Israel. Y le dice, Señor, le dice,
pero tú sabes, le dice Jesús, le dice, yo no puedo dar el pan de mis hijos a los perrillos. Le llamó perrilla a la mujer, hermano. Ya se imagina si a usted y a mí nos dijeran así, cómo nos pusiéramos. Y la mujer le dice, Señor, le dice, pero tú sabes, le dice, que cuando caen migajas y los perrillos están ahí, aún las migajas ellos vienen y se alimentan. Esta mujer sabía que con una migaja que recibiera de Jesús era más que suficiente para recibir su milagro. Es lo que nos hace falta a nosotros, la fe en el Señor, seguir persistiendo en Él, porque Él sigue obrando milagros. Es su pueblo que nos hemos alejado de la oración, hermano. Es su pueblo que estamos muchas veces poniendo otras cosas antes que la oración. Lo primero que usted y yo debemos de poner siempre que pase algo difícil en nuestras vidas es la oración, y Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a sostener. Aunque no tengamos fuerza, Él nos va a ayudar a seguir adelante. Esta mujer estaba su hija atormentada en casa, pero ella corrió, se postró delante del maestro, comenzó a dar voces. Aunque la querían callar, ella seguía gritando y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oh Señor, sí, yo sé que tú tienes tus hijos, pero aún, Señor, aunque me trates como perrillo, va a haber algo para mí. Y esta mujer supo que en Él podía encontrar cosas grandes. Se postró delante de Él, donde le estaba diciendo, Señor, yo necesito tu misericordia. Hermanos, hermanas, a través de la oración es donde nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Jesús. Aunque estemos pasando momentos difíciles, debemos de seguir clamando. Aunque muchas veces quizás nos quieran callar, nosotros debemos de seguir clamando a nuestro Señor Jesucristo. Estos ejemplos que hemos leído son muy claros para nosotros y ejemplos palpables donde podemos decir, Señor, ayúdame cada día a poder estar delante de ti, poder tocar tu manto, poder, Señor, no solo tocar, sino que hacer mío el manto de la oración, que cada mañana yo pueda elevar un clamor delante de ti. Necesitamos los padres de familia orar por nuestros hijos, orar por aquellos que aún no le conocen. Necesitamos el orar e interceder por esta iglesia y decirle que sea Él ayudándonos cada día, hermanos. Aunque muchos quieran callar nuestra oración, no debemos de callar. Al contrario, debemos de persistir en la oración. Debemos de creer que Él sí lo puede hacer y cada día poder decirle, Señor, ayúdanos a seguir orando y clamando. Y como esta mujer simplemente tocó el borde de su manto, porque ahí estaba todo lo poderoso en el manto de Jesús, en Jesús mismo, que representa la oración. Usted y yo necesitamos volver a eso, hermano, tocar la oración cada día. Es cierto, tengo pruebas, tengo dificultades, pero tengo que orar. Padres de familia, oremos por nuestros hijos. Ellos se enfrentan a problemas, dificultades de las cuales ni usted y yo estamos ahí para ayudarle. Muchas veces ellos están luchando batallas de las cuales solo ellos saben, porque muchas veces no quieren afligirnos a nosotros, pero necesitamos decirle, Señor, ayúdanos cada día a poder volver a esto que es tan básico en nuestras vidas, y el Señor se va a manifestar en cada uno de nosotros. Sigamos orando, sigamos clamando, sigamos creyendo en Jesús y no callemos nuestra oración. Hermanos, si es tiempo que estamos en angustia, eleve su voz, porque Dios va a escuchar nuestra oración. Así vamos a pasar a un momento más de oración, y es donde íbamos a clamar al Señor. Todos aquellos que se sientan afligidos, que se sientan oprimidos, es tiempo de decirle, Señor, ten misericordia de mí. Señor, en tus manos está mi vida y yo sigo confiando y esperando en ti, y el Señor va a obrar en cada uno de nosotros. Así vamos a seguir el siguiente tiempo de oración, y tomemos este tiempo para clamar a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Lucardo, él viene para continuar.